Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Job y hemos estudiado a cuánto de los amigos de Job. A 2 de los amigos de Job. Y uno de ellos que simboliza o de qué habla él, acerca de qué. Desde la experiencia. El otro, desde la tradición. Y hoy vamos a ver desde qué punto de vista habla el otro amigo de Job. Porque cada uno de ellos habla de diferentes puntos de vista y de opiniones que también existen en la misma iglesia. Y esto causa que se detenga o que no marche bien la obra del Señor. Vamos a leer la palabra siempre en el libro de Job, ahí estamos, ¿verdad? En Job. Vamos a leer Job capítulo 10. Me imagino que vienen filosos con Job. Hoy no me van a dejar hablar porque van a dar la clase ustedes. Vienen filosos con Job. Sí, el 10. Son cortitos. Job es un libro poético. Si se fijan, los versos que tiene son cortos. Quedan como entrecortados los versos. Eso es parte del libro de la poesía hebrea. Entonces, pareciera que son muchos versículos, pero los versículos son bastante cortitos. ¿Lo tenemos? Job capítulo 10. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Job lamenta su condición. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Amén. ¿Hemos orado? ¿Se oró? No. Vamos a orar entonces. Amante Dios y Padre Celestial, venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre mío,
presentándonos, Señor, delante de ti, dándote las gracias porque hasta este momento, Señor, nos has dado vida, nos has dado fuerza, Señor, porque sabemos, Señor, que en tus manos están nuestros días, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado ese privilegio de alabarte, Señor, y de glorificar tu santo y bendito nombre. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que pongas palabras en mi boca. Yo te ruego, Señor, que seas tú usando, Padre mío, como instrumento para honra y gloria tuya, mi Señor. Pon en nosotros reverencia, Padre, y que la palabra quede en el corazón de cada uno y que haga el efecto para lo que fue enviada, Señor. En el nombre de Jesús te la presentamos. Toma control de principio a fin, Señor, de lo que vamos a hacer, Señor, en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo no sé cómo mira usted esa lectura. A mí me impacta cómo le dice Job al Señor y el dolor con el que habla. Ya él está hastiado, está lleno de dolores, está lleno de amargura y le dice que ya no quiere seguir sufriendo y que él tiene el control de todas las cosas, que ya está, que cese de castigarle. Eso le está diciendo Job. A mí me gustaría saber qué le hubieran contestado ustedes a una persona que le está diciendo eso a Dios. Ajá, la hermana dice, yo hubiera sido otra y le hubiera dicho, estoy cansada, quite ese castigo de mí. Pero si ustedes llegan a darle consuelo, ¿qué consuelo le hubieran dado cuando lo escuchan decir eso? Cuando lo escuchan decir, hablaré con amargura, no me condenes, ya estoy cansado, si pequé, tú me observaste. Comenzamos a ver todo eso que Job le está diciendo y ya por último dice, ¿para qué me sacaste de la matriz? ¿Para qué nací? En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Como que le estamos reclamando. Que se haga su voluntad. Pero Job le estaba diciendo, ya no quiero más. Y entonces, desde nuestra perspectiva, ¿cómo le hubiéramos dado ánimo a esa persona? Que Él le va a ayudar, que confíe. Allá el hermano José Luis se está riendo como quien dice, ¿qué va a hacer? Que le vamos a decir eso. Ajá. Ajá. ¡Qué barbaridad! ¡Clase boca! Está blasfemando. Es lo primero que nosotros diríamos. Que está pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar la voluntad de Dios. No quiere aceptar la voluntad de Dios. Entonces viene uno de los amigos de Job, que ya nos dimos cuenta que estos amigos como que no era tanto el amor que le tenían, ¿verdad? Hermana Arling, no sé si va a haber micrófono. Tenemos el micrófono. Hermana Arling iba a decir algo. Dios le bendiga. Hermana, ahí en ese capítulo, Job le hace muchas preguntas al Señor. Entonces, yo lo veo como en tono de pregunta. No le está diciendo, no le está reclamando. Puede ser que en algunos versículos hay un reclamo, pero yo lo veo más como pregunta, como que quiere saber, ¿qué hice que yo no me di cuenta? A veces pasamos procesos, hermanos, y decimos, ¿en qué fallé? No me di cuenta. ¿Qué estoy haciendo mal?
Yo le he preguntado muchas veces al Señor y le digo, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero no lo hago con la intención de reclamarle o con la intención de decirle, sos malo, no sos justo. No, porque a veces necesitamos que el Señor nos enseñe, nos muestre qué hemos hecho mal, en qué fallé, para poder nosotros hacer las cosas mejor. O a veces yo le digo, ¿qué he dejado de hacer? ¿Será que no te estoy buscando como antes? ¿No te estoy sirviendo como antes? ¿He menguado en la oración, en la búsqueda? Entonces, yo entiendo de esa forma las interrogantes que hace Job hacia Dios. Pero ahí los amigos le echan más limón y sal a la herida, ¿verdad? No le dicen, como a veces decimos a los hermanos, como es nuestra obligación, Dios tiene el control. Confía. Aunque ahorita te esté doliendo, confía que el Señor te va a mostrar el camino, el Señor te va a dar la victoria. Pues ya vamos a ver lo que le dice, ¿verdad, Elifaz? Así es. El problema es que Job está, él le pregunta al Señor qué he hecho, pero él mismo se contesta, pero yo no he hecho nada. Es que ese es el problema de Job, porque hay que estar claro que Job no había despropósito alguno, dice la Biblia, en él, pero el problema de Job fue ese, porque el Señor después lo confrontó el Señor, y es que él se mantuvo firme de que él no había hecho nada, pero en medio de las preguntas, la pregunta no era, a ver, dime Señor, si en qué he fallado para corregirme, no. Es que le decía al Señor, es que definitivamente yo no he fallado. Esa era la idea de él cuando él le decía eso. Sí, yo no he fallado. Entonces, ahí es donde entran ellos, porque ellos no le hacen ver, pregúntale al Señor en qué has fallado, sino que ellos le dicen, es que al final fallaste, entendé que pecaste, sos un pecador. Te está viniendo la ley de la retribución y te está viniendo todo esto porque sos un pecador. Ellos no lo dirigen a que le diga al Señor, Señor, si he pecado, perdóname. Si he pecado. Él estaba claro que no había pecado. O que le preguntara al Señor, ¿a qué se debe este proceso? ¿A qué se debe esta prueba? ¿O la tengo que pasar esta prueba? ¿Por qué? Porque antes solamente se creía que cuando alguien pasaba un proceso o una prueba era porque estaba en pecado. Pero ahora decíamos, con la gracia estamos claros que podemos pasar procesos y pruebas por dos razones. Una, por consecuencia del pecado. Y la otra, por una prueba porque el Señor nos quiere llevar a otro nivel. No necesariamente porque hemos cometido un pecado. Y esa era la razón por la que Job estaba pasando esa prueba. Porque el Señor lo quería llevar a otro nivel. Hermana Mayela, a ver dónde está el micrófono. Y después hermano José Luis. Yo aquí admiro una cosa de Job, porque Job no se deja ni manipular, ni turba su mente en el sentido de que él sabe que es justo, porque nosotros somos un poquito más débil de espíritu. Si alguien nos está diciendo, hermana, martillando y martillando, nosotros decimos, sí, realmente es que algo tengo, Señor. Pero Job está claro, y yo ahí miro como que, no sé, porque Job le dice, y si me pongo altivo como un león, tú me vas a cazar. O sea, Job, en medio de ese no conflicto, porque él está claro que no ha pecado, pero en medio de eso que le está pregunte al Señor, está reconociendo también, le dice, si yo me quiero poner altivo, tú me vas a cazar, pero él está firme en que él no ha pecado y no lo hacen tambalear los amigos. Así es.
Él no ha pecado y como era para ellos algo nuevo, lo de la prueba para subir de nivel, no se sabía cómo actuar en ese momento. Y Job mantuvo su integridad, que eso es lo que dice al final el texto, mantuvo su integridad, pero tampoco supo, cómo preguntarle al Señor qué era lo que estaba pasando. No supo cómo preguntárselo al Señor. Entonces viene este amigo de él, su tercer amigo, que les decía que esto es un ciclo, y habla ahora este hombre llamado Zofar. Zofar, que era de un pueblo llamado Naamá, por eso le llama Zofar Naamatita. No es que Naamatita era el apellido, sino que él era de allá, como que digamos, Yajaira de Jinotega, la jinotegana, algo así. Entonces, él era de Naamá. Entonces, Zofar es el tercer amigo que habla. Este personaje llamado Zofar, fíjense que a diferencia de los otros amigos de Job, él solo habla 2 veces. Los otros amigos de Job, en todo Job, hablan 3 veces. Este no, este se aburrió rapidito. Este no habló 3, habló solo 2. Hermano José Luis, iba a decir algo. Sí, Dios le bendiga a todos, hermano. El dolor profundo que está viviendo y experimentando Job hace que él abra sus labios, como nosotros a veces también expresamos lo que estamos viviendo. Sí. Al él expresar su dolor consigo mismo, trae esperanza que algo va a pasar después de que expresa todos sus sentimientos. Porque no tanto se enfrasca en la ruina física que tiene, sino en lo profundo de su alma y de su corazón. Entonces, al expresar todo ello, él sabe que tiene una esperanza. Por eso yo leía, dice allí en el verso 20, dice: no son pocos mis días, cesa pues y déjame que me consuele un poco. Al salir, expresar todo eso, de alguna manera, él trae paz y trae esperanza también. Hermano, la prueba hay que pedirle al Señor, cuando no es consecuencia de pecado, ayúdame a pasarla con 100. Dame la fuerza, dame la fortaleza. Ayúdame a pasar esta prueba con 100, porque eso me va a llevar a otro nivel espiritual, me va a llevar a un nivel de madurez espiritual mayor. Y que de hecho que eso significa que el Señor me quiere usar en algo más. No me quiere solamente para tenerme sentado en la banca, me quiere para usarme, me quiere para algo más. Pero si usted no está pasando pruebas y no pasa nada, hermanos, aflíjase. Hay que afligirse. Pero si está pasando pruebas por asuntos de pecado, aflíjase también, porque si no se termina de arrepentir, seguirá patinando en el mismo proceso. También hay que afligirse. Entonces, nosotros debemos de saber por qué vienen los procesos y por qué vienen las pruebas, para que no patinemos como patinaba el pobre Job. Y para que también el Señor nos dé discernimiento por qué estamos pasando la situación. ¿Por qué? Porque van a venir muchas voces. ¿Cuántas voces llegaron a decirle a Job? Llegó la voz de la experiencia. De la experiencia humana. Llegó la voz de la experiencia humana a quererlo enredar, dijo hermana Mayela. Llegó la voz de la tradición y de las costumbres. Y después llega la voz de otra cosa que también nos arruina a nosotros, y vamos a ver cuál es. Y es de este hombre llamado Zofar, que les decía que es el que habla menos, pero es el más crítico de todos. Es el más
¿cómo le diríamos en lenguaje actual nicaragüense? El más tóxico, el más rajado para hablar, el que no le pone anestesia a lo que va a decir. Es el que habla como no le importa si va a herir sin censura. Elifaz comienza diciéndole, mira, vos eras el que animabas a otro. Comienza como poniéndole anestesia para después decirle, mira, la voz de la experiencia me dice esto. Bildad le dice, mira, le dice, yo no te iba a decir nada. También comienza el suave. Pero Zofar no. Zofar se la tiró de un solo, no le importó si le dolía o no le dolía. ¿Ah? Le dijo falaz. No le importó, era el más criticón, era el más contencioso de todos ellos. Fue el más criticón, fue el más contencioso. Sí, él le está diciendo claramente y le dice, es que no entendés que te mereces lo que te está pasando, pero de un solo. Y todavía le dice, todavía te mereces más. Hermano, ¿ustedes se imaginan que uno llegue a consolar a alguien con eso? No lo termina de matar. Es decir, este hombre Zofar es el más criticón de todo y es mejor que solamente haya hablado 2 veces, ¿verdad? Porque si suficiente con 2, porque ya con 3 ya no hubiéramos llegado al otro. Sí, a este sí que le cae bien el proverbio que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A él le cae bien ese proverbio, pero veamos lo que le dice a Job. Vamos a leerlo del 11 al 12. Porque aquí a Job le dice hasta mulo. Así le dice. 11 del 1 al 12. 11 del 1 al 12. Es decir, del 1 al 12. Job 11 del 1 al 12. Audio. Sonido. Job capítulo 11 del 1 al 12. Zofar acusa de maldad a Job. Respondió Zofar naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, y no hará caso. El hombre vano se hará entendido, cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Imagínense lo que le está diciendo. Me gustaría que lo leamos en otra versión para que lo veamos en un lenguaje, los versículos 2 y 3. En la versión lenguaje actual podría ser. Al oír las palabras de Job, su amigo Zofar le dijo:
estas palabras sin sentido no pueden quedar sin respuesta. Un charlatán como este no puede ser inocente. Imagínense lo que le dijo. Dice otra versión dice, quedará sin respuesta tanta palabrería y tendrá razón un charlatán. Hará callar a otros tu verborrea y te burlarás sin que nadie te contradiga. No, pues está bárbaro este hombre. Zángano. Está consolando este hombre. No, lo que le está haciendo es herida, hermano Ignacio. Dice la versión Palabra de Dios para todo. ¿Es que tantas palabras van a quedar sin respuesta? ¿Acaso por hablar mucho se ha de tener razón? ¿Crees que toda esa palabrería dejó a todo el mundo callado? ¿Crees que cuando te burlas no hay quien te ponga en tu lugar? Es decir, hermanos, es tremendo lo que Sofar le dice a él. Pero en el versículo 4 podemos encontrar cuál es la posición de Sofar. La posición de Sofar en el 4 dice, tú dices mi doctrina es pura, yo soy limpio delante de tus ojos. Sofar habla acerca de la doctrina. Por lo tanto, Sofar nos muestra el dogmatismo. El dogmatismo, eso es lo que habla Sofar. El dogmatismo o el legalismo. El dogmatismo o el legalismo. De eso le habla Sofar. Tú estás diciendo que tu doctrina es la sana doctrina, pero verdaderamente no estás tan limpio porque no has hecho esto, ni esto, ni esto. Eso le está diciendo Sofar a Job. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, entre los tres tenemos que Elifaz le habla de la experiencia, Bildad de la tradición y Sofar del legalismo, del dogmatismo, para entre los tres formar la religiosidad. La religiosidad. Cuando alguien es religioso, solamente mira la letra, pero no el principio de la ley. No el principio de la ley. Este hombre Sofar, que era muy legalista, él, imagínense que quería que Dios bajara del cielo y le enseñara a Job cómo era que tenía que comportarse. Veamos lo que dice el versículo 5. (11:5) Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Imagínense lo que él quería. ¿Quién diera que Dios viniera y que sea Él el que te enseñe para que aprendas a no andar diciendo que no estabas mal delante de Dios? Hasta eso. ¿Por qué? Porque él tiene una situación que él es dogmático, él es legalista. Es legalista. ¿Qué es? Ajá. Hable por favor ahí, léala, perdón. Léala, por favor. Dice Reina Valera contemporánea: ¿cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara? Imagínense, todavía eso es más claro. Sí. Ese era el mismo diablo, dice el hermano. Imagínense cómo lo está acusando. Eso es el dogmatismo. El dogmatismo
es la idea aceptada como verdadera que no acepta críticas o un examen de opinión. Son ideas o creencias, existen los dogmas o las creencias dentro de la iglesia. Existen dogmas o creencias que definitivamente no se pueden mover. Por ejemplo, la salvación. ¿Qué creemos nosotros de la salvación? Ajá. La salvación es por gracia. ¿Qué más creemos de la salvación? Ajá. ¿Qué más creemos de la salvación? Es por fe, es un regalo. ¿Qué más? Viene solamente a través de Jesucristo. La salvación solamente se da a través de Jesucristo. Eso es un dogma, es una creencia que eso sí no lo podemos nosotros mover, no lo podemos cambiar. Hay cosas que no las podemos cambiar, pero hay otras que se convierten en dogmas o en mandamientos de hombres, que se van haciendo a nuestra conveniencia, y lo que hacemos es cambiar la ley de Dios, ¿para qué? Para quitar, por ejemplo, la gracia y volver a meter las obras. Eso es lo que pasa con el legalismo. Eso es lo que pasa con el legalismo. Con el legalismo, ¿qué es lo que sucede? El legalismo cambia la ley de Dios por leyes de obras. Por leyes de obras. Eso hace el legalismo. Y las obras no salvan. Las obras no salvan. Nosotros debemos de estar claro qué es lo que nosotros debemos de hacer y qué es lo que nosotros no debemos de hacer. Yo me quedaba sorprendida. Me quedé pero sorprendidísima. En el Antiguo Testamento estamos claros cuántos mandamientos hay. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley mosaica? ¿Me van a decir que 10? Ah, estamos bien. Ajá. 613 mandamientos tiene la ley mosaica. ¿Cuántos mandamientos tiene el Nuevo Testamento? La hermana dice que tiene 2. No, el Nuevo Testamento. A ver, estoy preguntando, ¿cuántos mandamientos tiene la ley mosaica? 613. Esos son los mandamientos de la ley. Que los 10 mandamientos resumen esos 613 mandamientos es otra cosa. ¿Cuántos mandamientos habrán en el Nuevo Testamento? La hermana dice que 2, pero ¿no será que esos 2 se resumen en los 10 mandamientos? Ah, y entonces donde dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe cuántos mandamientos tiene el Nuevo Testamento para la iglesia? 800 y pico. Ayer lo vimos. Yo ayer me quedé sorprendida. Más de 800 mandamientos tiene el Nuevo Testamento, los cuales
no cumplo para salvarme. ¿Por qué los cumplo? A ver. Porque ya soy salvo. ¿Por qué los cumplo? Por agradecimiento de la salvación, del regalo de la salvación que me ha dado Dios. Hermanos, sabíamos que teníamos tantos, pero nos vivimos justificando. Y eso también de vivir justificándose y diciendo que en la iglesia hay legalismo y yo vivo justificando lo que quiero hacer afuera, también es legalismo. Porque quiero vivir con la ley de afuera, por lo tanto estoy con legalismo, porque quiero vivir con otra ley. Al final no vivo en la libertad que Cristo me ha hecho libre. No sé si me explico. Quiero vivir libremente, pero al final estoy sujeta ¿a qué? A una ley ¿de dónde? De afuera. Una ley del mundo. Al final. Y como no me quiero sujetar a la de adentro, digo que adentro hay legalismo, pero también en mi vida hay legalismo porque no me quiero sujetar. Hay religiosidad. Hay hipocresía. Hay hipocresía. ¿Sí? Y lo que dice el canto, te estás engañando solo. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver por qué. Sofar habla de legalismo y le habla de eso a Job y le comienza a decir que él lo que está haciendo es engañándose solo, eso le está diciendo, y querés engañar a otros. Pensás, le dice, que con toda tu palabrería vas a convencer a otros y vas a engañar a otros. Y vas a engañar a otros. Entonces, él está hablando acerca de eso. Entonces, ¿qué es en sí? Vamos a ver qué no es legalismo para que después no nos enredemos. No es legalismo, hermanos, el que me preocupe por vivir una vida en santidad. Eso no es legalismo. Que yo tenga que vivir mi vida en santidad no es legalismo. Eso me lo habla claramente 2 Corintios 7:1, Romanos 8:13 y Colosenses 3 del 5 al 10. Segunda de Corintios 7:1, Romanos 8:13 y Colosenses 3 del 5 al 10. El que yo me preocupe por vivir una vida de santidad no quiere decir que yo sea legalista. No es eso ser legalista, sino que quiere decir que quiero cumplir en agradecimiento al Señor lo que me dice el Nuevo Testamento. El vivir la vida en santidad es algo que yo debo demostrar de mi nueva vida. Ya que tengo la salvación, debo de demostrar que soy salvo. Y eso no es ser legalista. Veamos qué nos dice. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? Es un mandamiento. Ah, no, pero nosotros decimos que no hay más, pero ese es un mandamiento. Me tengo que perfeccionar. ¿En qué? No, pero es que ahí se las tiran de santos. Pero es que allí me dice que me debo de perfeccionar en la santidad.
Vamos con el siguiente texto. Eso no es legalismo. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo dice. Está claro qué es lo que debo de hacer. ¿Sí? Debo de perfeccionarme en la santidad. ¿Y qué significa santo? Significa apartado del pecado. ¿Y qué es pecado? Hacer, dice lo contrario a la ley, infringir la ley, una transgresión de la ley, le es pecado. Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado también. Y la Biblia me dice que es pecado. Gálatas me dice toditas las obras de la carne. ¿O no? Sí, me dice. Claramente me las dice. Vamos entonces ahora, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ay, Señor. El que yo me preocupe por vivir en santidad y hacer morir las obras de la carne no es legalismo. ¿Y cuáles son las obras de la carne? No les di Gálatas, pero leamos Gálatas. No les di Gálatas, pero leamos Gálatas para saber cuáles son las obras de la carne, para que después leamos Colosenses. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces es legalista el que se diga que no hay que tomar. No, es que en esa iglesia son legalistas porque dicen que no hay que tomarse, no hay que andar tomando alcohol. ¿Es legalismo? ¿Qué dice allí? Que está en las obras de la carne. Es legalismo el que se diga que no se ande jalando con uno, con otro, con otro y con otro y con otro, y que tampoco anden los hombres casados con mujeres que no son sus esposas. Es ser legalista. ¿Verdad que no? Ahí está las obras de la carne. Ahí está en las obras de la carne. Ayer miraba, hay como un chiste, no sé, un meme, no sé cómo es, y un muchacho llamaba a otro, no sé si creo que lo contó mi esposo, no sé quién fue el que lo contó, y le decía, pastor, le dice, ¿puedo ir a una fiesta? Sí, le dice, ¿puede ir? Ah, ¿en serio? Le dice. ¿Y puedo tomarme unas cervecitas? Sí, puede hacerlo, le dice. Y si me encuentro a mi exnovia, ¿me puedo ir con ella también? Le dice, a un cuarto. También, le dice el pastor, se puede irles. Y si me dan ganas de fumarme un cigarro, me lo puedo fumar. También lo puede hacer, le dice el pastor. Ah, le dice el hombre. ¿Y entonces qué es lo que no puedo hacer? Entrar al reino de los cielos, le dice. Es lo único que no va a poder hacer. Puede hacer todo eso, pero haciendo todo eso, no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Porque si no, no va a entrar al reino de los cielos. Era legalista ese pastor.
Allí me dice de las obras de la carne. Allí me lo dice. Porque estos, dice, no heredarán el reino de los cielos. Así me dice. Colosenses, ahora sí. Colosenses 3, del 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces ahí me dice también lo que debo de hacer. Y yo pregunto, ¿esto está hecho como sugerencia o está hecho como mandamiento? A ver. Dice el texto, haced morir. Ese haced es una sugerencia o es una orden. ¿Está en imperativo o está en, les sugiero que si ustedes quieren, hagan morir? ¿Cómo lo está diciendo? Lo está diciendo en orden. Por lo tanto, si es una orden, ¿en qué se convierte? En un mandato. ¿Ya vieron que hay más mandamientos ahí? ¿Ya vieron? Todo lo que esté en imperativo es un mandato. Y dice allí, haced morir. Después vamos a buscar más adelante otro en el 8. Hay otro verbo en el 8. Dejad también. Ya vieron en el 8, versículo 8. Colosenses 3, 8. Está otro verbo. Dejad, ¿está también como una sugerencia o está dando una orden? ¿Verdad que está dando una orden? ¿Y qué tan obedientes estamos nosotros con eso? Ah, no, hermana, usted es legalista, definitivamente que usted es legalista. Está igualita que Sofar. Dejad, dice, también todas estas cosas. Ahora vamos al 9. Hay otro. Les sugiero que no anden mintiendo. ¿Qué dice allí? Dice, no mintáis los unos a los otros. Así dice allí, no mintáis, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos al versículo 12. Versículo 12. ¿Qué dice? Vestíos, pues, ¿cómo? Les sugiero, dice ahí. No. Ahí dice vestido, es una orden también. Y después dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si se fijan, solamente en ese capítulo hay un montón de mandamientos. Entonces, el que yo quiera guardar mi santidad, el que yo quiera agradar al Señor, no es legalismo. No es legalismo, no es tampoco la ley mosaica.
es lo que Dios quiere. Y al final, lo que el Señor quiere y donde se resume el pilar, el mandamiento pilar del Nuevo Testamento, lo encontramos en 1 de Juan 3, 23 y 24. El mandamiento pilar del Nuevo Testamento no es el resumen de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es ese. El pilar, el mandamiento pilar del Nuevo Testamento está en 1 de Juan 3, 23 y 24. 1 de Juan 3, 23 y 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ya vimos cuál es ese mandamiento pilar. ¿Cuál es el mandamiento pilar? No, a ver, ¿cuál es el mandamiento pilar? 1, creer en Jesús. El 2, amarnos uno a otro. Y tercero, guardar sus mandamientos. Ah, no, esta gente ya pasó de legalista, definitivamente. Se pasan. Demasiado. Le ponen cargas a uno que no ni ellos llevan. Pero eso es lo que está allí. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo. Pero eso apenas es lo que no es legalismo. Todavía nos falta ver qué sí es legalismo. ¿Qué sí es legalismo? Pero eso lo veremos otro día. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Ninguna? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Bueno, no queremos, ¿verdad?, ser como estos amigos de Job. No queremos ser así de religiosos. No, amigos como eso, ¿para qué quiero enemigos? ¿Para qué queremos enemigos? Sino que queremos que el Señor nos dé la sabiduría de lo alto, la que viene de lo alto, que es esa buena, pacífica, esa sabiduría que lo que hace es consolar, porque viene del Espíritu Santo. Bueno, esto ha sido para honra y gloria del Señor. Que el Señor les bendiga. Así va a quedar el hermano que trae el reporte. ¿Quién trae el reporte, hermana Sunay? Hermano Neón.